es hora de que reconozcamos que la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas está estrechamente correlacionada y que para lograr resultados óptimos es primordial reconocer esta interconexión. El enfoque One Health o Una Salud ha ganado mucha relevancia en los últimos años porque justamente destaca esta interrelación entre personas, animales y medio ambiente. Pero ¿qué ha cambiado para que nos veamos en la necesidad de cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en una sola salud? Pues hemos podido ver cómo las poblaciones humanas se están expandiendo a nuevas áreas geográficas, conviviendo de cerca con diversas especies animales y estando en estrecho contacto con estas. Además podemos ver cómo el uso excesivo de los recursos naturales y los cambios en el clima están alterando los ecosistemas de manera que afectan nuestra salud. Una salud o una sola salud promueve entonces esfuerzos colaborativos transdisciplinarios para monitorear y controlar los problemas en salud en la interfaz entre humanos, animales y el entorno. Dentro de los desafíos más urgentes que se están abordando desde este enfoque, podemos incluir la resistencia antimicrobiana, las enfermedades transmitidas por vectores y la sanidad animal, y también se consideran aspectos como la seguridad alimentaria y el cambio climático. Sin embargo, para que este enfoque sea efectivo, necesitamos cambios importantes que realmente fomenten una integración adecuada entre estos campos, apoyando tanto la comunicación como la colaboración y la coordinación multisectorial. Para entender el enfoque de una salud, es interesante ver de dónde proviene este concepto y cómo ha ido evolucionando. Este concepto se originó al observar patrones de enfermedades que afectaban tanto animales como personas en entornos que compartíamos. Fue en 2004 cuando un grupo de expertos en salud pública, veterinaria y ambiental se reunió en la conferencia de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre en Nueva York y de ahí surgió la propuesta de un enfoque colaborativo para la prevención de enfermedades zoonóticas. ¿Qué son enfermedades zoonóticas? Son enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Más adelante, organizaciones internacionales como la OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la FAO formalizaron esta colaboración y la extendieron a políticas de salud pública. En conjunto se desarrollaron entonces programas para monitorear, prevenir y controlar enfermedades que afectan tanto animales como humanos, como por ejemplo la gripe aviar y la rabia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tubos Podcast. El día de hoy tengo dos invitados que les queremos hacer una invitación al primer simposio de microbiología con enfoque One Health que se va a llevar a cabo el 23 y 24 de abril en la Universidad Santiago de Cali. En este simposio se van a tener dos líneas temáticas. La primera es microbiología clínica y la otra línea temática es microbiología ambiental, donde se van a tener conferencias magistrales, también van a haber presentaciones orales de resultados de trabajos de grado y exposición de avances de diferentes investigaciones. Entonces, el día de hoy estamos con el doctor Juan Diego Duque. Él es biólogo, doctor en ciencias agrarias con experiencia investigativa en la formulación y ejecución de proyectos sobre diversidad, ecología de microorganismos, microbiología ambiental y en el área de ciencias ómicas como metagenómica, metabarcoding, ensamblaje de genomas y secuenciación de nueva generación. Y también estamos con la doctora Claribel Murillo Solano, bacterióloga de la Universidad del Valle, con maestría en microbiología y doctorado en parasitología de la Universidad de Tulane. Tiene trayectoria investigativa enfocada en el estudio de Plasmodium especies y particularmente en los mecanismos de resistencia a los antimaláricos y en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas, y actualmente es docente en el programa de microbiología de la Universidad Santiago de Cali. Entonces también darle la bienvenida a ustedes dos a este episodio. Muchas gracias por su tiempo y por este espacio. Gracias a ti, Valentina, también por el espacio y pues a toda la audiencia de Entre Tubos. Gracias por la invitación. Sí, buena tarde. Gracias, Valentina. También es un placer estar acá y poder compartir como sobre, sobre la importancia de este evento. Bueno, en primer lugar, pues como les mencioné y como sabemos, el simposio va a ser como tal un simposio de microbiología, pero con enfoque One Health.
Entonces, la primera pregunta que les quisiera hacer es que si tuvieran que explicarle One Health a alguien que escucha este término por primera vez, ¿cómo se lo describirían? Ok. Eh, yo creo que para explicar qué es One Health es como se ha creado, es como una forma de entender que la salud humana y la de los animales y digamos la de los ecosistemas están completamente conectados. Es decir, que antes se hablaba como salud animal veterinaria, salud de ecosistemas aparte y salud humana por aparte, pero One Health ha surgido como una forma o una visión de que realmente todo está conectado y no podemos hablar de enfermedades en las personas sin mirar lo que pasa en ecosistemas o en los animales. Sí, de acuerdo con Juan Diego, ese como ese enfoque que se le da, ¿cierto? Como ese impacto que tienen en estos tres elementos que son como el estado de salud de los ambientes, de los animales y de los humanos. Cómo esa interacción, ¿cierto? Afecta el uno y al otro. Y considerando esta definición, digamos que cuál es el punto, cuál es el momento donde este enfoque empieza como a tomar mayor relevancia, porque digamos que siempre se había hablado, como ustedes lo dicen, de forma aislada, pero entonces, ¿cuál es el momento donde empiezan a aparecer como esos puntos de encuentro entre la salud animal y la salud humana, entre la salud humana y los ecosistemas? Pues como desde de los, en la historia, en los años, pues en el siglo XIX todavía como que se hablaba de que la salud veterinaria y la salud humana podrían ser muy parecidas, ¿cierto? Desde esa época se hablaba así, pero yo creo, pues en mi opinión, que cuando se empezó a ver como esta relevancia fue cuando empezaron a surgir como ciertas epidemias o ciertos virus, emergieron ciertos virus, por ejemplo, desde la década, por ejemplo, de los 80 donde hubo el boom del HIV, ¿cierto? Y entonces ese posible origen en esa, como en esa interacción humano-animal y la importancia que tiene el impacto de esa enfermedad en la salud humana. Entonces, creo que desde allí también es como donde se ha generado como se ha enfocado más en esa aproximación. Y también pues hemos visto que en los últimos años las enfermedades zoonóticas, ¿cierto? Que son como esas enfermedades que se originan, ¿cierto? De esa interacción humano-animal, también han venido incrementando. Y es una de las causas principales de estas enfermedades emergentes. Entonces, yo creo que a partir de allí es como que se ha mirado como qué posibles estrategias, cómo se aborda esta problemática. Entonces, se le ha dado como el enfoque de una sola salud. Y de pronto, en relación con los ecosistemas, Juan Diego, qué nos podrías decir? Sí, digamos que, así como acaba de mencionar Rebel, digamos que One Health nació como a inicios de los 2000, 2003, 2004, si no estoy mal, pero digamos que nació también de un ambiente muy académico. O sea, se reunieron como expertos académicos en diferentes áreas y se formó como esa palabra o sí, es como ese sinónimo, pero realmente yo considero, así como ha hecho Claribel, que es por ahí los últimos 10 años es que cogió como fuerza, como por ejemplo sumado la pandemia COVID, pues lo que tuvimos hace, pues reciente, pues ya no es ni tan reciente, pero digamos la última pandemia que tuvimos que fue el COVID empezó a coger mucha fuerza porque se empezaron a dar cuenta que hay muchas enfermedades que es lo que conocemos como zoonóticas que están brincando de humanos a animales, animales a humanos, pero ¿qué está pasando? Y es ahí es donde entra también el ambiente, y es que también, por ejemplo, el suelo o el agua puede estar o puede contener algunos microorganismos o algunas sustancias que van a empezar como todo el ciclo. Es decir, One Health nació para que todo lo viéramos como una especie de ciclo, es decir, ecosistemas, animales, humanos estamos conectados y si un ecosistema tiene una salud, porque los ecosistemas también se les puede medir como la salud tiene una baja salud o una salud deplorable, de ahí quién va a consumir los animales. Y entonces luego, o sea, eso va a pasar a las plantas. Y luego las plantas, pues a los herbívoros. Y luego los herbívoros carnívoros. Y así empezamos como la cadena trófica. Entonces realmente
nosotros como investigadores de, digamos, de ciencias de la vida, tenemos también que empezar a trabajar no solo en los humanos y en los animales, sino también empezar a enfocarnos en donde nace realmente la biodiversidad, que son los diferentes ecosistemas. Ok, y creo que incluso conectando lo que ambos dicen, también es muy importante ahorita pensar en el cambio climático y cómo esta gran problemática de forma indirecta termina también afectando no solo los ecosistemas, sino también la salud animal y la salud humana, mostrando pues que a fin de cuentas todas esas interacciones entran en juego en diferentes aspectos, como no sé, transmisión de genes de resistencia, el hecho de que de pronto mosquitos puedan estar en otras altitudes y en otros ecosistemas a los que antes por las condiciones no lograban adaptarse y que son vectores de enfermedades, etcétera. Entonces, yo creo que en general, como que este concepto también se enmarca mucho en la importancia de no ver cada cosa como algo aislado, sino poder enfrentar mismas problemáticas como desde diferentes puntos y diferentes soluciones también. Sí, sí, porque para como para un abordaje, la solución o las estrategias que mitiguen estos impactos, pues es necesario conocer cómo, qué es lo que está pasando, cuáles esas interacciones. Y por ejemplo, en las enfermedades transmitidas por vectores que tú acabas de mencionar, ok, entonces en un sitio donde por ejemplo, los casos de malaria estaban pues relativamente bajos, ¿cierto? Y de un momento a otro incrementan. Entonces, en algunos casos puede ser, ok, aumento en el número de los vectores, ¿cierto? Hay más vectores que tienen esa capacidad de transmitir y amplificar la enfermedad, tener más, o sea, de poder llegar a más personas. Y pero también que ha ocasionado ese aumento en los vectores. Entonces, cuando se están observando, por ejemplo, cambios en el ambiente, en el uso de la tierra, ¿cierto? Que van a generar, o el cambio climático, ¿cierto? Entonces, no, cuando vamos a abordarlo, ¿cierto? ¿Cómo reducimos este número de casos? Ok, tenemos el medicamento, el diagnóstico, pero eso va a ser su parte, pero no vamos a solucionar como la causa, lo que está provocando ese aumento. Entonces ahí es donde como que lo bonito de esto de una sola salud es que es interdisciplinario, ¿cierto? Entonces son diferentes enfoques. Entonces estamos como viendo en este caso, por ejemplo, el aumento del número de casos impacta la salud humana, pero entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está asociado a eso? ¿Cómo está el ambiente en este caso? Sí, incluso con lo que mencionas, que es un trabajo interdisciplinario, justamente también allí es como donde radica la importancia de este enfoque, ¿no? De que diferentes profesionales puedan participar para tener como una perspectiva más completa del problema y como tú dices, poder como llegar a soluciones a la raíz y no como soluciones que se queden en el momento y luego el problema como que vuelva a emerger. Y considerando pues lo que mencionan, por ejemplo, en relación con las zoonosis e incluso con la última pandemia por el COVID, de acuerdo como con lo que ya se vivió y con lo que se ha logrado de pronto avanzar en investigaciones desde este enfoque, ¿qué tan preparados creen que podríamos estar para próximas zoonosis? Mm, yo creo que estamos, o sea, hemos avanzado mucho. Actualmente algo que está cogiendo mucha fuerza es como la vigilancia genómica y digamos que esa, como estrategias de vigilancia, pues entonces esas estrategias nos han como permitido, ¿cierto? Como ir descubriendo o ir identificando cómo se están movilizando, no sé, algunos genes o incluso algunos virus o algunas bacterias o algunos microorganismos. Pero, digamos, en lo personal, creo que aún tenemos como como algunas brechas, ¿cierto? Digamos, este monitoreo, esta vigilancia se ha hecho mucho en temas de salud animal y humana, pero no se ha hecho un monitoreo o no existe como un monitoreo a nivel ambiental, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un instante.
¿cierto? No se ha hecho como una vigilancia genómica, por ejemplo, en aguas residuales, en las Ok. petaro o en los desechos de hospitales o clínicas, ¿cierto? Que igual esos son focos de infección y están llegando a sitios donde en teoría tienen un tratamiento, pero no se conoce, o sea, o digamos que sí se está haciendo, pero es muy poquito. Actualmente son muy pocas las investigaciones que están mirando cómo está esa vigilancia a nivel ambiental. Entonces, Ok. digamos que podríamos estar preparados, ya nos estamos preparando, pero aún podemos, digamos, seguir avanzando porque el reto es anticiparnos, ¿no? O sea, no es solo reaccionar a las pandemias, sino anticiparlas para poder mitigarlas al máximo y pues no volver a lo que pasó ahorita con el COVID-19. Sí, lo que dice Juan Diego es muy importante, ¿cierto? Porque se han desarrollado herramientas, ¿cierto? Y eso nos dejó el COVID, ¿cierto? Toda la vigilancia genómica, esa capacidad de generar como estos datos con cierta rapidez, eso permite como ese monitoreo y esa anticipación. Sin embargo, por ejemplo, se dice las zoonosis están ocurriendo como más allá en la parte salvaje. ¿Sí? En esas poblaciones silvestres, entonces, generalmente en estas zonas es donde hay menos capacidad de ese monitoreo, ¿cierto? Por diferentes condiciones, pues pueden ser como la capacidad tecnológica que existan en algunas regiones, también el acceso a ciertas zonas, ¿cierto? Donde se quiera hacer ese monitoreo. Entonces, y si aparece una pandemia, ¿cierto? Asociada por una zoonosis y que sea de estos virus, ¿cierto? De estos virus severos, entonces generalmente la capacidad para detectarlos estaría un poquito disminuida si estamos hablando como en esas regiones donde se espera que ocurra, o esos sitios calientes donde se espera que ocurra o que emerjan estos nuevos virus. Y pues generalmente los que hacen vigilancia genómica con rapidez en el tiempo y todo, generalmente son países o zonas donde no son catalogados a veces como esos sitios calientes donde van a emerger. Entonces hay tecnología, están las herramientas, pero de pronto no ha llegado equitativamente a los lugares donde se necesitaría. Ok, ok. De pronto para las personas que no entiendan muy bien el concepto de vigilancia genómica o para ponerlo en términos más simples, ¿cómo lo podrían definir? Básicamente es una herramienta de alerta temprana que lo que hace es medir cómo el material genético de microorganismos, o sea, cómo cambia ese material genético, o sea, si hay mutaciones, en especial, por ejemplo, a nivel viral, pues los virus, digamos, tienen unas mutaciones muy altas. Entonces nos permite observar cómo evolucionan esos virus, cómo evolucionan esas bacterias y poder identificar, por ejemplo, cómo se vuelven resistentes o cómo se están moviendo entre ambientes, que digamos es el enfoque de One Health. Cómo digamos que hay tres grandes ambientes, tres grandes saludes, humana, animal, ecosistemas. Entonces la vigilancia genómica lo que nos permite es como observar cómo ha ido evolucionando o cómo evolucionan los diferentes microorganismos entre esos ambientes para poder hacer como una alerta temprana. O sea, es como una especie de modelamiento. Si tú logras Ok. identificar cómo se están moviendo esos microorganismos, cómo varían, pues podríamos estar preparados para una pandemia. Ujú, sí, cómo generar esas predicciones de lo que podría pasar. Sí, sí, un ejemplo es lo del COVID, ¿cierto? Las variantes que se tenían del COVID fueron identificadas por esa vigilancia genómica, que, ¿cierto? Entonces lo que se hace es obtener como ese material genético, ¿cierto? En este caso, virus o bacterias o parásitos, y tratar entonces basado en esa información, como decir, bueno, este parásito se está preparando, ¿cierto? Se está modificando, se está adaptando, entonces eso prendería ciertas alarmas. Alarmas. Bueno, y en términos de pronto, digamos, más directos o más relacionados con, como con nuestras decisiones o las decisiones humanas como tal, ¿cuál sería el papel que juegan esos comportamientos o ese comportamiento humano en el equilibrio o en el desequilibrio de los ecosistemas desde este enfoque? Uy, yo creo que mucho.
Sigue, Claribel, sigue. No, yo diría, por ejemplo, lo que es cierto, como esas decisiones, ¿cierto? Esas decisiones cotidianas en las cuales nosotros nos estamos moviendo y que podrían impactar esa salud, es, por ejemplo, todos comemos carne, ¿cierto? Todos comemos pollo, pues la mayoría de las personas, ¿cierto? Entonces, cuando nos damos cuenta de cómo el tratamiento o la producción de estos alimentos, ¿cierto? A partir de animales, qué impacto tendría sobre nuestra salud. Entonces, una parte es como esa generación de conciencia, ¿cierto? Entonces, ok, el uso de antibióticos para el crecimiento o para este cultivo, por decir así, de la carne animal, ¿cierto? Eso, ¿qué impacto tiene en nuestra salud, ¿cierto? Sobre la selección de ciertas cepas de bacterias que pueden generar cierta resistencia, ¿cierto? En los animales, pero entonces cuando nosotros consumimos esos productos, eso cómo nos podría estar impactando en nuestra salud, ¿cierto? Por otra parte, esas decisiones, ¿cierto? Que es, metiéndonos un poquito más hacia la parte de resistencia bacteriana, es como cuando las personas se automedican, ¿cierto? Entonces, cuando las personas se automedican, sí, sí, es esa conciencia de que yo probablemente tengo una gripa de origen viral, ¿cierto? Pero estoy consumiendo antibióticos. Eso no le va a servir al virus, no me va a eliminar el virus en el cual tengo pues la gripa en el momento, pero sí tiene un impacto sobre esas bacterias, esa microbiota en la que yo estoy, la que tengo, y que eso también les puede estar eh, alterando, ¿cierto? Ciertas condiciones y haciéndolas que puedan generar resistencia simplemente por la exposición de esos antibióticos. Ok, Sí, y por ejemplo, yo creo que también hay que tener en cuenta cosas como la deforestación o lo que generalmente está pasando como en el mundo y es como la expansión de las ciudades y como disminuyendo, digamos, los bosques, en especial, por ejemplo, aquí en el trópico, los bosques tropicales. Eso ha generado, que ya lo habíamos hablado como hace un momento, es como esos virus de animales que están de estado silvestre, están saltando a animales domésticos y de animales domésticos a humanos, o todo lo contrario, que eso ya se ha investigado mucho y es como nosotros, por ejemplo, como aquí en Colombia, como los perros de veredas o de granjas que dejan sueltos y andan por toda la zona, cómo están afectando la fauna silvestre, porque esa es digamos, esa es como la otra cara que no se ve, digamos que todo es como, todo en contra de la salud, como hacia la salud del humano, pero One Health también busca es, bueno, ok, pero cómo el humano y el animal doméstico está alterando la salud de la fauna silvestre. Entonces también estamos encontrando que hay no sé, supongo, bacterias de perros o gatos que ahora están en el oso andino, por ejemplo, o en las ok. gantas. Entonces, eso ha generado también como, eso hace parte de nuestra problemática, digamos que el ser humano es el motor principal o para mejorar, o sea, para equilibrar o desequilibrar el One Health como tal. Y algo también asociado a lo que a lo que decía Claribel es, por ejemplo, el consumo de carnes, pero también es el cómo es el manejo de ese alimento en el hogar y esa hace parte de la concientización. Últimamente se han hecho varias campañas, por ejemplo, de que el pollo tiene que descongelarse bien y se descongela, o sea, del congelador a la nevera, no se deja a temperatura ambiente, porque eso está generando que alguna bacteria que esté por ahí pueda generar resistencia o pueda reproducirse y entonces nos empezamos a enfermar y luego estamos como ese proceso de contagio y demás. Ok, sí, siento que igual hay cosas que se tratan mucho de la conciencia que tienen las personas, ¿no? Como que también hay un hueco, no sé si decir que en educación, pero sí es importante que las personas puedan entender que, que a fin de cuentas estamos conectados todo el tiempo como con las otras cosas y los otros procesos que pasan a nivel del ecosistema. No sé si, pues yo creo que
a lo largo de la historia hemos tenido como una visión muy antropocentrista, donde estábamos súper enfocados en la salud humana y ahorita que sí han empezado como a surgir más cosas y a de pronto reflejarse muchos más como de los daños que se han podido hacer sobre el ecosistema, pues es que han empezado a emerger nuevas enfermedades y por ejemplo hace poco tiempo hice un episodio sobre resistencia antimicrobiana y preguntando en redes es súper impresionante ver cómo está de normalizado automedicarse, especialmente con antibióticos en casos de gripa, como el caso que planteaba Claribel. Y es que realmente la gente a veces ni siquiera sabe que un antibiótico es solo para causar una infección causada por una bacteria, por ejemplo. Entonces yo creo que también el gran reto está en cómo esta información está llegando a las personas y por cuáles medios y de qué manera. Sí, y no solamente la automedicación, ¿cierto? O sea, que la persona y va a la farmacia y el farmacéutico le provee, ¿cierto? Ese antibiótico, que aquí en Colombia, pues es algunas como de los factores que ha favorecido como esa diseminación o esa selección de cepas resistentes, ¿cierto? Porque en otros países sí está muy regulado, ¿cierto? El acceso a los antibióticos. Entonces, no es solamente a veces la automedicación, sino cómo nosotros disponemos de esos remanentes de antibióticos después de una terapia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la mayoría de las personas para descartar los antibióticos? ¿Qué hacen? ¿Cierto? Entonces, o generalmente lo botan por el grifo, por el agua, por el sanitario, ¿cierto? Y entonces no estamos generando como esa conciencia de que a dónde va, a dónde está llegando esos antibióticos, esos químicos, ¿cierto? A un ambiente donde también está impactando también selección de algunas cepas resistentes sin tener como en esa conciencia, ¿sí? Entonces también ahí es educación, ¿cierto? O sea, los antibióticos son muy valiosos, ¿cierto? Eso han mejorado la calidad de vida de las personas, pero también si no los usamos bien, no, es también como un atentado, porque, o sea, el impacto que tiene una bacteria resistente es bastante alto, puede, o sea, puede llegar a ser mortal para una persona no poderse tratar de una bacteria resistente. Así es. Y que dentro de lo que mencionaba Julián también viene siendo importante entonces la vigilancia que se haga en otro tipo de como de muestras, como lo que nos mencionaba de aguas residuales, etcétera, porque finalmente terminan siendo los espacios como idóneos para que se pueda dar también esta transferencia de genes de resistencia. Sí, o sea, y por ejemplo, hay algo que es que yo creo que todo se resume como a educación, a educar como al público en general, o sea, como lo mencionamos al comienzo, digamos que One Health nació en un espacio muy académico, pero esto ya no es académico, esto es realmente la vida diaria, pues no es responsabilidad de todos. Y hay muchas actividades que las personas ya estamos normalizando y están generando ciertas problemáticas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, de unos años para acá, el aumento de mascotas domésticas, perros o gatos, está en un auge altísimo. La creación de espacios pet friendly, entonces uno va a un centro comercial y hay más mascotas que personas, o en un avión hay más mascotas que personas. ¿Y qué pasa? Que como también estamos humanizando a las mascotas, les estamos haciendo como una protección como muy inmensa. Entonces, ya también a los animales los animales domésticos los están automedicando. ¿Y qué pasa? Que los estamos automedicando y también qué está pasando hoy en las grandes ciudades y es que encontramos heces de los perros en todo lado. Entonces la gente no recoge los excrementos de sus animales y esos excrementos son un foco inmensísimo de parásitos, de bacterias o de virus que pueden luego entrar en contacto con niños, con otras mascotas y pues en sí ya a la población o a las casas de las personas que tengan mascotas como tal. Y en relación como con estos temas
tan cotidianos, ¿cómo consideran ustedes o cuál creen que sería la manera de poder como generar esta conciencia y poder llegar, que esta información llegue a la gente? La idea es como todo este conocimiento, ¿cierto? Que se genera dentro de una disciplina. Entonces, supongamos que la resistencia a los antibióticos o el impacto que tiene en el medio ambiente, eh, cómo llevamos o cómo lo abrimos desde un espacio, ¿cierto? Académico, científico, ya no solamente publicar esos resultados, ¿cierto? ¿Cuál es esa prevalencia de esas cepas resistentes o cuáles son los mecanismos de resistencia? Cuando abrimos esos espacios, ¿cierto? Hacia, hacia el público en general, ¿sí? Cuando decimos para lograr un verdadero impacto que trascienda como las aulas de las universidades, de los centros de investigación y poder darle como acceso a esa información a las personas para generar como primero concientización y luego como generar cambios, ¿sí? Entonces estos espacios de información son muy importantes porque muchas veces las personas no lo saben, ¿cierto? Tienen unos comportamientos y dicen, no, pues, por ejemplo, la disposición de los antibióticos. Pero si las personas saben, por ejemplo, que hay unos puntos donde se pueden descartar esos antibióticos de una manera segura, ¿cierto? Los puntos azules, entonces eso ya va generando como una conciencia y también permitirles como esos cambios en los hábitos. Sí, yo creo que muy sumado a esto están algunos espacios, como por ejemplo este espacio que nos estás dando hoy entre tubos. Digamos que es un espacio ideal para que personas que no necesariamente están como con una formación en la ciencia o en la investigación, puedan también escuchar sobre temas, porque es que muchas veces la desinformación es porque no saben siquiera que existe el tema, o sea, no es porque lo ignoren, ¿cierto? La falta de educación no es porque estén ignorando el tema, sino porque ni siquiera saben de la existencia de este tipo de cosas. Y yo creo que también nosotros, como investigadores, como personas de ciencia, tenemos un rol muy importante y es el empezar a digamos que educar entre comillas a nuestro círculo cercano. Entonces, por ejemplo, mis papás que no son de ciencia, yo les hablo de esto. A mis amigos que no están relacionados con las ciencias o con todo esto de la microbiología y de One Health, yo les hablo de esto y así empezamos como a armar este círculo porque eventualmente este círculo le cuenta a su círculo y así hacemos como un círculo social más grande y muy de acuerdo con Claribel, también es responsabilidad de nosotros como investigadores que los resultados que nosotros hagamos en las investigaciones no se quede solo en la academia, sino que vayan a la sociedad en general y logremos también crear resultados o explicar resultados de maneras no tan académicas para que las personas pues también puedan como entender y como asociar la problemática que estamos viendo actualmente pues en todo el tema de One Health. Total, sí, justamente este proyecto de Entre Tubos también nace con ese objetivo, como de poder romper esa brecha que hay como entre la ciencia y las personas como en general que no están desenvolviéndose como en un contexto académico o científico, porque también de pronto han habido ciertas limitaciones a nivel como del lenguaje, de los conceptos, de pronto cosas tan técnicas y tan específicas que han dificultado mucho llegar a la persona, a las personas. Pero en general valoro mucho lo que dices, Juan Diego, en relación con uno poder empezar a generar como esa difusión con la familia, los amigos, como que la información igual se va regando entre la gente y justamente a veces la gente simplemente no sabe. Y no es que de pronto no quiera conocerlo, no quiera entenderlo, sino que yo siento que hacen falta como espacios para que la gente se pueda acercar más como a estos temas y a estas perspectivas. Entonces, otra pregunta que les quería hacer, realmente, qué es lo que deberían saber las personas sobre las enfermedades que circulan entre animales y humanos? O sea, ¿cuál sería como la manera
como de exponerles la situación a las personas y que entiendan por qué es tan importante y qué riesgos puede implicar. Yo creo que acá, y el mensaje que también deja como One Health y busca One Health, es que las enfermedades no vienen solo de otros humanos, ¿cierto? Digamos que siempre se ha como mentalizado eso, es como yo me contagié porque estuve al lado de una persona que también tenía tal enfermedad, entonces me contagié, sino que eso ocurre en muchos círculos, ¿cierto? Es decir, viene del ambiente, viene de los animales y hay cosas que la gente sigue, vuelve y juega como normalizando, como por ejemplo el contacto con fauna. ¿Cierto? Que uno está aquí en Cali, por ejemplo, que tenemos como tanta fauna citadina, por así decirlo. Entonces tenemos ardillas, tenemos una diversidad de aves también muy alta y la gente ya las tiene, o sea, ya ha normalizado como alimentarlas en exceso, que eso también está generando como un mal comportamiento etológico de los animales. Y adicional está ese comportamiento que los animales ya se están acercando, los animales silvestres se están acercando mucho al ser humano. Entonces también yo creo que el ciudadano en sí tiene que entender que las enfermedades no vienen de solo los humanos, sino que vienen de ambientes, animales, y es necesario también como una prevención y una prevención ambiental. Volví y juega. Tratar de evitar la deforestación, el manejo de la fauna silvestre, pues si uno no es un profesional en esos temas, o el manejo, por ejemplo, de aguas, que eso también se está dando ahorita muy fuerte, ¿cierto? El agua contaminada o alimentos mal manejados. Entonces es como estos conocimientos que yo creo que las personas pueden hacer en su diario vivir, no tienen que ser expertos en un tema para empezar, por ejemplo, a entender cómo es el proceso de la cadena de frío de los alimentos para poderlos consumir en la casa, por ejemplo, o el proceso de cocción ideal para ciertos alimentos. Y es bien interesante también el punto en común, ¿cierto? Entonces estamos hablando de animales, estamos hablando de humanos, de ambiente, pero esa línea transversal, ¿cierto? Están los microorganismos, ¿cierto? Estos que llevan millones o miles de años acá en la Tierra primero que nosotros, ¿cierto? Tienen sistemas que también pueden adaptarse y que ellos, pues, lo vemos, pueden generar mecanismos de resistencia mucho más fáciles, ¿cierto? Entonces pueden saltar también en ese puente entre lo que es, digamos, una bacteria, ¿cierto? Que está seleccionada por el uso de antibióticos en su producción o en su mantenimiento, en su crecimiento, ¿cierto? Y después esa bacteria que ya tiene unos mecanismos de resistencia bien desarrollados, como a través del consumo de los alimentos entra en contacto, ¿cierto? Y puede generar cierta patología en los humanos. Entonces eso es lo importante de nosotros saber, ¿cierto? Que hay unos microorganismos, ¿cierto? Que van a servir como en esos puentes, en esa interacción. Entonces también eso por eso es bonito la parte de la microbiología y del enfoque del simposio, ¿cierto? De que es esa microbiología, una salud con enfoque en microbiología en este primer encuentro. Considerando todas estas cosas que hemos mencionado, ¿qué le podríamos decir a las personas que pueden hacer hoy en su vida cotidiana que esté alineado con esta visión de One Health? Como resumiendo con lo que ha dicho Juan Diego, con lo que hemos mencionado, ¿cierto? Es como ese respeto, ¿cierto? A ese ambiente, tenerlo en cuenta, ¿cierto? También ser conscientes de esos impactos que le podemos generar, por ejemplo, en la disposición de los antibióticos, en la automedicación, ¿sí? Cómo estamos manejando nosotros esos residuos, también el impacto que puede tener sobre el ambiente, ¿sí? Sí, y yo creo que también podríamos, por ejemplo, o sea, hay cosas, digamos, básicas que las personas en general podríamos hacer, como por ejemplo, una higiene adecuada de manos cuando lleguemos a la casa, o una higiene de manos, por ejemplo, después de jugar con las mascotas, o limpiar la caja de arena, o lavarse las manos muy bien antes de cocinar, ¿cierto? Para evitar como un tráfico ahí de
de microorganismos de un lado a otro. O, por ejemplo, algo que está pasando mucho y eso sí he visto que han hecho como algunas campañas, es, por ejemplo, evitar dejar recipientes con aguas estancadas en balcones o jardines, o las personas que en su casa tienen como lavadero, entonces no dejarlo con agua, a menos de que lo vayan a usar, no, pero si no van a usar el agua, pues no dejarla ahí estancada, porque eso es como el juguito perfecto para los vectores, para los mosquitos, ¿cierto? Un Sí. criadero perfecto de mosquitos es el agua estancada. Entonces, yo creo que también podemos hacer como cosas muy cotidianas, como evitar un estancamiento de agua en las casas o en los balcones y tener un lavado de manos, pues, o una higiene en la entrada, pues, en la casa, dentro de la casa, ¿no? Como hemos mencionado, digamos que todo, pues, puede empezar desde casa y luego irse expandiendo. Entonces yo creo que esa educación pues de este tipo de cosas puede empezar como en la casa de cada uno y siendo uno pues muy responsable respecto a eso. Claro, eso es como el primer paso también para que la gente pueda ir generando conciencia. Sí, exactamente. Pues yo creo que más que hablar de las líneas temáticas, esto es como como lo hemos hablado, es una invitación a este evento y algo que nos gustaría que las personas y los estudiantes, por ejemplo, o profesionales entiendan es que a pesar, digamos que a pesar no, digamos, este evento es organizado por el programa de microbiología, ¿cierto? Es como One Health, microbiología, pero esto es algo muy integral y eso es una invitación. Todas las personas deben empezar a tener, todos los profesionales, todas las personas que trabajamos en las ciencias de la vida, deberíamos de tener, a tener como una visión muy integral para que, o sea, conectar todo, porque esto es One Health, esto es una invitación de que este evento es para todos, ¿cierto? Para personas que trabajen en medicina, para personas que trabajen en veterinaria, para ecólogos, para biólogos, para personas del común que quieran también realmente ver cómo nuestras actividades cotidianas o cómo están afectando pues el bienestar de las tres saludes como tal. Sí, y pues este simposio van a ser 2 días, ¿cierto? Como ya lo habíamos mencionado al inicio, es un enfoque clínico, que principalmente clínico, ¿cierto? Que va a ser el día jueves, y un enfoque como también ambiental el día viernes. Vamos a tener conferencistas internacionales y locales, vamos a tener participación de profesores de la Universidad del Valle, ¿cierto? Desde la parte de salud, profesores de bacteriología, también profesores de la Universidad ICESI y también, ya lo había mencionado, Universidad del Valle desde la parte ambiental, también Juan Diego, ¿nos quieres mencionar los invitados desde la parte ambiental? Sí, claro, nosotros ya en la parte como ambiental, pues vamos a tener, como le ha dicho la profesora Clara, pues personas o profesores investigadores de la Universidad del Valle. También vamos a contar con personas de la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Palmira, la Universidad eh, de La Salle en Bogotá. Van a venir unos invitados que nos van a hablar de microbiotas en sistemas suelos plantas. Nos van a hablar, por ejemplo, cómo los sistemas naturales o cómo se pueden utilizar las algas para sistemas naturales en la bioremediación. O, por ejemplo, vamos a tener una charla muy interesante que es la vigilancia genómica transversal y van a hablar de la ecología del suelo, cómo vamos a pasar a la epidemiología en patógenos emergentes. Entonces, esa es una charla muy interesante donde se va a tocar así el foco preciso de One Health de cómo el ecosistema está involucrado, el ecosistema suelo, por ejemplo, está involucrado con la generación de patógenos emergentes o enfermedades emergentes. Sí, también dentro de los profesores locales aquí de la Universidad de Santiago va a estar el doctor Rubén Varela, que ha estado trabajando también como esas posibles enfermedades emergentes asociadas con el caracol africano, que es un ejemplo muy interesante de esto, cómo podría tener un impacto en la salud, ¿cierto? Y el manejo de esta especie introducida en este ecosistema. Entonces va a estar bien interesante. Los invitamos a todos, muy bienvenidos. Súper, la verdad es que el tema de One Health es un tema que a mí me parece como muy increíble desde la primera vez que lo escuché, como poder tener esta perspectiva que
que nos permite ver todo de una manera más integrada. Entonces, la verdad, me alegra mucho que se vaya a realizar este primer simposio aquí en Cali. Les recuerdo las fechas, 23 y 24 de abril en la Universidad Santiago de Cali. No sé, ustedes me dirán si las personas que quieran asistir deben registrarse en algún lugar, hay algún formulario, algún link, o si solo llegan ese día al Auditorio Pedro Elías Serrano en la Universidad Santiago de Cali. Hay un link de inscripción donde también se pueden inscribir. Ahí van a encontrar la información. La información está también en la página de la universidad, pero también podemos compartir el, el, el link, el código QR para hacer las respectivas inscripciones. Listo, perfecto. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición y nuevamente recordarles a todos la invitación al primer simposio de microbiología con enfoque One Health, 23 y 24 de abril en la Universidad Santiago de Cali. En la descripción de este episodio les dejaré el link para que se inscriban y de igual forma pueden estar atentos a toda la información vía redes sociales y por la página de la universidad. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Valentina, por la invitación y por tu tiempo también. Yo soy Balestra, bacterióloga apasionada por la ciencia y esto es Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre Tubos Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.